Hola, mi nombre es Lázaro Pérez y hoy les voy a hablar sobre las praderas de pastos marinos. ¿Qué son las praderas de pastos marinos? Las praderas marinas son ecosistemas submarinos formadas por plantas angiospermas, adaptadas a ambientes estrictamente salinos. Dichas plantas vasculares se encuentran distribuidas por los océanos de casi todo el mundo y actualmente se reconocen unas 66 especies clasificadas en 4 familias. Las plantas angiospermas marinas presentan las siguientes cualidades. Taxonómicamente pertenecen a la clase monocotiloidóneas. Son perennes, es decir que viven más de 2 años. La mayoría de ellas tienen aspecto de pasto. Presentan sistemas subterráneos rizomatosos. Se desarrollan en fondos arenosos, fangosos y arenofangosos. Habitan en zonas de poca profundidad, ya que deben recibir luz para fotosintetizar. Su reproducción puede darse tanto de forma vegetativa como de forma sexual mediante la producción de flores y frutos. Características de las praderas marinas. Estos pueden ser productores primarios. Al tratarse de organismos fotosintéticos son considerados como valiosos productores primarios, ya que producen grandes concentraciones de oxígeno que son liberados al medio circundante. Son fijadores de carbono. Al fijar un gran porcentaje de dióxido de carbono de forma continua, cumplen un rol fundamental con respecto a la mitigación del cambio climático. Según investigaciones, las praderas marinas pueden captar y almacenar carbono en sus raíces profundas. Así, captan el 10% del carbono de los océanos. Disponibilidad de luz. Las hojas de los angiospermas marinas captan sedimentos regulando de forma la turbidez del agua, lo que permite que la luz llegue a mayor profundidad y crea ambiente propicio para el desarrollo de los organismos del lecho marino. Protección de costas. Al amortiguar el movimiento del agua y retener partículas en su sistema, las raíces y rizosomas reducen la erosión de las costas. Son bioindicadores. Al tratarse de organismos sésiles y perennes, son sensibles a los cambios climáticos y ambientales, como puede ser la calidad ambiental de las costas o las presiones por parte del ser humano. Son refugio y producción de fauna. Las praderas marinas proporcionan sitios de refugio a ciertas especies de animales, ya que muchas se ocultan evitando de esta forma la depredación, y a su vez utilizan estas áreas como sitios de reproducción y cría, y algunas aves migratorias descansan y se alimentan allí. Pastos marinos en Colombia. Junto con los arrecifes de coral y los manglares, las praderas de pastos marinos son uno de los ecosistemas más característicos, importantes y estratégicos de las costas tropicales, particularmente del Mar Caribe. Estas praderas monoespecíficas o conformadas por varias especies de fanerógamas juegan un papel ecológico muy importante en áreas nodrizas para una amplia variedad de especies de invertebrados y peces, incluyendo varias de interés comercial como la langosta, el caracol y diversos peces. Son alimento directo de algunos peces, moluscos, erizos y tortugas, y tienen una elevada tasa de producción primaria, por lo que constituyen a la vez un importante exportador de biomasa y nutrientes a los ecosistemas vecinos. Adicionalmente, los pastos marinos actúan como estabilizadores de los sedimentos del fondo marino, evitando la erosión costera y amortiguan la intensidad de las corrientes marinas a las zonas someras. Las praderas de pasto se desarrollan sobre fondos someros de arena o fango y por lo general se asocian con praderas de algas, manglares y comunidades coralinas. En Colombia, los fondos submarinos vegetados por fanerógamas se encuentran exclusivamente en determinadas áreas a lo largo de la costa continental del Caribe, asociados a algunos complejos arrecifales oceánicos del archipiélago de San Andrés y Providencia. La ausencia de los pastos marinos en la costa del Pacífico se debe probablemente a la limitación impuesta por la desecación, exposición directa a la luz solar y dinámica de los sedimentos derivados del amplio rango de las mareas. Distribución de los pastos marinos en Colombia. Estudios muestran que los pastos marinos en el Caribe colombiano forman praderas con una extensión de más de 43.223 hectáreas, distribuidas discontinuamente debido a la combinación de salinidades, elevada turbidez y alta turbulencia de las aguas, entre otros factores a lo largo de la costa continental y del archipiélago de San Andrés y Providencia. Del total, solo 2.6 hectáreas
se localizan en el archipiélago de San Andrés y Providencia. En La Guajira, las praderas ocupan 34.674 hectáreas, constituyendo el 80,3% del total de las praderas existentes en el Caribe colombiano. Las praderas mixtas como los Adolú de Guaytí, Thalassia testadinum y la Syringidium filiforme bordean casi todo el litoral entre el Cabo de la Vela y Riohacha. En la parte central de la costa caribe colombiana, entre Cartagena y las costas suroccidentales del Golfo de Morrosquillo, San Bernardo y El Rosario, se encuentran otras 5.714 hectáreas de praderas. Factores bióticos. Las algas son abundantes y diversas en las praderas de pastos marinos. Pueden crecer sobre los pastos, el sustrato o sobre las rocas que siempre se encuentran dispersas en las praderas. Entre las algas verdes más comunes se encuentran las ulváceas. También se encuentran las algas de los géneros Codium y Acetaularia, entre otros. Entre las algas pardas más comunes se encuentran los géneros Padina, Dictyota y Sargassum. Son comunes adicionalmente algunas especies de algas rojas. Microorganismos. En los suelos de los pastos marinos se encuentra una compleja comunidad de microorganismos que descomponen la materia orgánica en los sedimentos. En las condiciones anatómicas predominan las bacterias que utilizan el sulfato. Sin embargo, también hay especies que utilizan el hierro y el manganeso. Invertebrados. Especies de distintas taxas habitan enterrados entre los rizoides de los pastos marinos. Estas conforman la denominada infauna. Entre ellas se encuentran algunas especies de moluscos bivalvos. También son frecuentes los nematodos y los poliquetos. Los crustáceos están presentados por estomatópodos y algunas especies de cangrejos y camarones. Otras especies se desarrollan sobre las hojas de los fanerogamas. Son conocidas como epibiontes. Entre ellas predominan las esponjas, las anémonas, las ascidias y las nudibranquios. La epifauna que vive libre sobre el sustrato y entre las hojas de los pastos es más diversa. Entre los moluscos predominan los gastrópodos. Los equinodermos están representados por los pepinos de mar, algunas especies de estrellas ophiuras y por los erizos de mar. Los crustáceos son diversos, encontrándose desde pequeños isópodos y anfiópodos hasta langostas, cangrejos, artimaños y camarones. Vertebrados. Están dominados por peces, algunos de ellos bentónicos, como los peces sapo, y otros pelagógicos, que se acercan a la pradera en busca de alimentos. Factores abióticos. Temperatura. Las praderas de pastos marinos están distribuidas en aguas templadas y cálidas. No se encuentran en aguas polares. Toleran grandes variaciones de temperatura debido a que muchas de ellas deben soportar periodos de desecación durante mareas bajas. Las semillas de algunas especies también pueden soportar desecación. Luz. Los pastos marinos requieren abundante luz para realizar fotosíntesis. Debido a ello deben localizarse en aguas con baja turbidez. Profundidad. Los pastos marinos tienen mayores requerimientos de luz que las algas. Debido a ello, están casi restringidos en aguas con profundidades menores a 10 metros. Solo dos especies pueden ser encontradas a profundidades mayores. La Halophila dissapiens y la Thalassoderum silatum pueden habitar más de 50 metros de profundidad. Salinidad. En líneas generales, los pastos marinos son eululianos, lo que quiere decir que toleran grandes intervalos de salinidad. Sin embargo, los niveles de tolerancia a este factor varían dependiendo de la especie. Las especies de género Thalassia, por ejemplo, viven en ambientes con salinidades entre 35 y 45 UPS, que son las unidades prácticas de salinidad. La Posidonia tolera rangos más amplios entre 35 y 55 UPS. La rupia, por su parte, puede vivir tanto en lagunas hipersalinas como en aguas permanentes dulces. Sustrato. Las praderas marinas se desarrollan sobre sustratos arenosos o fangosos.
requieren este tipo de sustrato para poder enraizarse. Adicionalmente, estos pastos ayudan a estabilizar el sustrato y son formadores de suelo. Factores bióticos. Las algas. Son abundantes y diversas en las praderas de pastos marinos. Pueden crecer sobre los pastos, el sustrato o sobre las rocas que siempre se encuentran dispersas en las praderas. Entre las algas verdes son comunes las ulváceas. También se encuentran algas de los géneros Codium y Acetabularia, entre otros. Entre las algas pardas más comunes son los géneros Padina, Dictyota y Sargassum. Son comunes adicionalmente algunas especies de algas rojas. Microorganismos. En los suelos de los pastos marinos se encuentran una compleja comunidad de microorganismos que descomponen la materia orgánica en los sedimentos. Estas condiciones anatómicas predominan las bacterias que utilizan el sulfato, sin embargo también hay especies que utilizan el hierro y el manganeso. Invertebrados. Especies de distintos taxas habitan enterrados entre los rizoides de los pastos marinos. Fauna. Los peces. Los peces constituyen la macrofauna acuática más importante de las praderas marinas debido a la diversidad, distribución espacio-temporal y la abundancia que presenta. Tortugas. Las tortugas adultas, específicamente de la especie de la tortuga verde, están asociadas a las praderas marinas ya que se alimentan de estos pastos marinos. Manatíes. Los manatíes son mamíferos placentarios que pasan una gran cantidad de tiempo alimentándose en las praderas, ya que estos pastos constituyen su fuente principal de alimento. Estrella de mar. Las estrellas de mar pertenecen al filo Echinoderma y es uno de los grupos más comúnmente conocidos que habita en el fondo del mar. Se alimentan principalmente de invertebrados bentónicos. Bilbalos. Pertenecen al filo Moluscos y se denominan de esta forma por poseer dos valvas generalmente simétricas y unidas. Se alimentan filtrando el agua y algunas especies pueden enterrarse en el sustrato. Los empleos más conocidos dentro de esta clase constituyen a las ostras, las almejas y los mejillones. Crustáceos. Los crustáceos son un numeroso subfilo de artrópodos de los que se forman parte los cangrejos, las langostas, los langostinos, los camarones, entre otros. Se ha descubierto que estos invertebrados son capaces de llevar a cabo la polinización de algunos angiospermas marinas pertenecientes a las praderas. Estos animales diminutos se alimentan de los granos de polen de los estambres de las flores masculinas y lo llevan hacia los estigmas de las flores femeninas. Flora. En el Gran Caribe se han registrado 9 especies de pastos marinos, de los cuales 6 están presentados en el Caribe colombiano, siendo la Thalassia testudinum la especie dominante en algunas aguas de alta visibilidad y junto con la rupia marítima, Alodule wrightii, Alophila bailonis, Alophila decipiens, Syringodium filiforme componen los amplios pastizales marinos en Colombia. Problemas ambientales. Con todo lo expuesto anteriormente, se resalta la importancia de que las praderas de pastos marinos bien conservadas contrastan los efectos del cambio climático, pero además son ecosistemas amenazados por causas naturales, especialmente por acciones antrópicas como las continuas descargas de aguas servidas, el incremento de asentamientos humanos en las costas, la deforestación, lo que implica el aumento de la erosión y del transporte de sedimentos hasta el mar, contaminación química, daños mecánicos como las de los anclas, cicatrices por las própelas de embarcaciones, la turbulencia generada por las embarcaciones, jet ski y el continuo pisoteo de los bañistas en las zonas de pastos marinos han provocado la eliminación de estos pastos en áreas extensas. Cambios hidrológicos por construcciones, viaductos, dragados y diques han producido cambios en la hidrodinámica de algunos cuerpos de agua, lo que ha provocado la muerte de grandes extensiones de estos pastos marinos. Los ciclos biogeoquímicos. En términos biogeoquímicos, los pastos marinos mitigan los efectos del cambio climático a través de la captura del CO2
y del almacenamiento del carbono en biomasa y sedimentos. Transporte entre los pastos marinos y los ecosistemas aledaños puede presentarse en forma de carbono orgánico particulado. Por ejemplo, si una hoja muere, se fragmenta y es sedimentada o transportada a otro ecosistema. Hay una denominación al carbono en esta parte del ciclo bioquímico y es el carbono azul. El carbono azul es un término utilizado para definir el carbono capturado por los ecosistemas costeros y marinos, el cual se almacena tanto en biomasa de las plantas como en sedimento. Así, el depósito en biomasa ocurre a través de fijación y de asimilación, procesos que suceden a escalas temporales y distintas. El de fotosíntesis por el que se incorpora el CO2 en la planta sucede en un periodo de horas durante el día. El crecimiento de biomasa en las hojas y raíces ocurre en periodos de meses y años, mientras que el de la acumulación del CO2 del carbono en el suelo, el cual puede ser originado en la pradera o importado de otros ecosistemas. Como segundo tema en esta exposición hablaré acerca de la sequía y contaminación del caño bugre, ya que este es un ecosistema que ha venido enfrentando problemas en su caudal. Historia del caño bugre. El caño bugre es un afluente del río Sinú que se desprende de este en el sector de Boca de la Ceiba, ubicado a la altura del corregimiento Los Garzones, en límites entre el municipio de Montería y Cereté, en el departamento de Córdoba. Con una extensión de algo más de 33 kilómetros durante su trayecto, el caño recorre los municipios de Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Chimá y Lorica, hasta descargar su caudal de agua en la Ciénaga Grande de Lorica, de la cual es la segunda corriente hídrica tributaria en volumen de agua y la primera en volumen sedimentario. Aunque en las décadas anteriores el caño bugre fue una corriente hídrica robusta, llena de especies ícticas y sustento de un ecosistema alótico de gran extensión y complejidad, en la actualidad la situación del caño se ha tornado precaria. La vitalidad del caño bugre fue tal que durante el siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX constituyó incluso una importante vía de transporte, fuente de actividad pesquera y sitio turístico de gran afluencia. Pero con el crecimiento demográfico de la región, desde mediados del siglo pasado se comenzaron a desarrollar asentamientos suburbanos en sus riberas, que unido con el sobredimensionamiento de descargas de aguas residuales, especialmente en el municipio de Cereté, comenzaron a afectar de manera dramática el caudal y el cauce del caño. Adicionalmente, las actividades de deforestación de las zonas aledañas a la corriente hídrica, el desvío de sus aguas para uso agrícola y el depósito de desechos sólidos derivados de la actividad humana acentuaron el deterioro del caño. Estos impactos se vieron acentuados por los cambios en el comportamiento del sistema fluvial y lagunar del Bajo Sinú, originado por la construcción y operación del proyecto hidroeléctrico Urrá. Factores abióticos que afectan al ecosistema del caño bugre. El caño bugre presenta grandes cantidades de sedimento en su cauce. Este sedimento es básicamente tierra aluvial con cierta cantidad de arena. Es importante hacer notar que el sedimento acumulado es visible debido a que éste ha disminuido el cauce del caño. Estos sedimentos han aumentado debido a la construcción de la hidroeléctrica Urrá, ya que cuando se abren las compuertas de la represa, todo el sedimento acumulado se vierte en el río, afectando al caño. También se puede demostrar en las características del agua. Su estado es muy turbia debido a las partículas diminutas de arena y arcilla. Es de mencionar que las aguas del caño en el periodo de lluvia son poco caudalosas, mientras que en el periodo de sequía comienza a secarse el caño, mostrando playas extensas. El suelo de las orillas del caño, que se encuentran llenas de maleza, pero con poca vegetación arbórea, lo que ocasiona la abundante erosión de sus orillas, sedimentando aún más el caño. A simple vista se puede observar las grandes cantidades de basura que se ubican cerca de estas orillas y al interior del mismo, tales como botellas, latas, bolsas plásticas, llantas, chatarra, material orgánico, entre otros.
Principales causas de la contaminación y deterioro ambiental del caño. El problema del caño es la sedimentación que se origina en la cabecera del río, ya que en este lugar hay mucha deforestación y mucha erosión de los suelos. La contaminación del caño que se da porque los habitantes arrojan basura a él, ya que el servicio de aseo de Cereté es muy deficiente y por eso cree que la opción más fácil es arrojarlas al caño. Las aguas negras que van a dar al caño, debido a que no se cuenta con una planta de purificación que trate las lagunas residuales antes de ser depositadas nuevamente, y la contaminación generada por los negocios aledaños al caño como el lavado de autos.